de que en esta oportunidad nos acompañe Marco. Quisiera, Carlos, de que nos ayudaras un poco para darle introducción a Marco y que empecemos con esta charla que hemos preparado con tanto cariño para todos ustedes. Carlos, tienes el micrófono apagado. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paola, Marco Antonio, pláceme saludarte. Sí, digamos que hoy estamos en nuestro café de la tarde con Oseta, pendientes de un tema que hemos venido conversando con Marco desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con la alfabetización que los ciudadanos deben hacer en materia archivística. Y pues quién más que un alfabetizador de primer orden como Marco Antonio Gozar Llanos para hablarnos de eso, y lo hemos invitado hoy al café con nosotros. ¿Cómo estás, Marco? Estás sin sonido. Estás sin sonido. Estás silenciado. Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿me copian? Sí. Muy bien. Paola, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Amigos, colegas latinoamericanos, buenas tardes y muchas gracias a OZ por esta invitación. Estoy muy motivado porque el tema es vital. El tema es fundamental en la lógica que queremos imprimir en la actividad archivística. Así es que estoy seguro, Paola, Carlos, que vamos a poder tener un café muy nutritivo y muy sustancioso en esta, al menos en Lima, fría tarde. Acá estamos en Medellín, en Envigado, en el Valle de la Burrada, más o menos calienticos. Hoy ha hecho un buen sol, calientico, pero eso no quiere decir que no nos podamos tomar un buen café. Un buen café siempre es propicio, así es que adelante. Sí, pues yo diría que arranquemos por qué es esto de alfabetización archivística, Marco. Muy bien, sí, Carlos. Mira, la coyuntura ha permitido que pueda informar respecto de esta propuesta. Voy a ser sucinto en todo caso para poder ya con detalle, a continuación, dar detalles de los aspectos que tiene. Alfabetización archivística es una propuesta que busca ir o dar un paso más. ¿A qué me refiero con un paso más? Reconociendo la importancia de informar, de comunicar, la importancia de la archivística, reconociendo, digo, la importancia de informar y comunicar sobre lo importante también que son los archivos públicos. Alfabetización archivística lo que busca es, además, informar sobre la necesidad de ver a los archivos públicos, y en este caso estoy siendo muy específico, y repito, la necesidad de ver en los archivos públicos como una instancia en la cual los ciudadanos podemos y debemos solicitar información con la finalidad de fiscalizar y auditar a nuestras autoridades. Entonces, cierro la lógica, porque obviamente durante estos últimos meses que se ha hablado mucho sobre alfabetización archivística, entiendo que puede haber, quizá no haya podido yo hacer llegar bien el mensaje. En ningún momento desconocemos las otras dimensiones o facetas que tienen los archivos públicos, sino que simplemente proponemos que se vea, que se reconozca la existencia de una faceta, o como bien llamamos nosotros, una dimensión más, que es la que acabo de mencionar. Cierro entonces esta lógica, ¿no? Los archivos públicos, colegas, y ustedes lo saben muy bien, también sirven para fiscalizar y auditar, pero el tema de fondo no está solamente en reconocer en los archivos públicos esta funcionalidad, sino en comenzar a hacerlos actuar como tales. Entonces, alfabetización archivística lo que busca es propiciar, motivar un hacer efectivo, sobre todo en nosotros, los archiveros, archivistas, archivólogos, archivónomos, ya que somos las personas, somos los profesionales, somos los técnicos que
sabemos o debemos saber cuáles son las rutas que que suele tomar la información en la administración pública y también en las organizaciones privadas. De acuerdo, Marcos. Pero cuéntanos una cosa, Marco, ¿y qué fue lo que te motivó a esto? ¿Qué te llevó a este tema, a promoverlo incluso ya a nivel latinoamericano? Ya, mira. Ah, sí. Yo voy a lo mismo, a cortar la historia. Me llamó mucho la atención, a ver, la primera vez que tuve contacto con el término alfabetos y analfabetos fue cuando estaba en mi escuela, la Escuela Nacional de Archiveros. Les soy muy sincero, a pesar de que yo creía que era una persona bien informada, para mí fue un descubrimiento de América. ¿Ah? Para mí fue en realidad un hágase la luz cuando yo pude escuchar de un profesor en el curso de gestión de la información que el analfabetismo y el alfabetismo ya no consistía solamente en saber leer y escribir, sino en ese tiempo, ojo, en el año 2006, consistía en saber manejar, saber utilizar no solamente una computadora, sino también los programas, el software, saber escribir inclusive, saber usar un Word. Eso a mí me cambió la visión totalmente. Les hablo del año 2006 y en ese momento se me ocurrió que podría hacerse lo mismo con lo archivístico, con la archivística, algo en lo cual yo me estaba formando. Miren, ha pasado mucho tiempo desde ese primer despertar, pero ya las experiencias, básicamente a nivel laboral, el encontrarme, enfrentarme, chocarme, golpearme y ser golpeado por la administración pública, y no estoy exagerando, me permitió también el poder verificar la necesidad de refrescar la archivística, la necesidad de hacer una propuesta en la cual, a través de nuestra archivística, a través de los archivos públicos, de nuestros archivos públicos, poder hacer cambios en nuestras sociedades. Eso fue en realidad para mí el detonante, y también no quiero tampoco, quizás no es el momento, quizás después a lo largo de la conversación entrar en detalles, pero sí fue muy determinante el hecho de que yo haya tenido un encontrón con la administración pública en el Perú, un encontrón en el cual yo vi vulnerado mi derecho de acceso a la información pública. Entonces yo me hice la siguiente pregunta: si yo, siendo archivero, supuestamente una persona que conoce, ¿no?, sobre el tema de la información, sobre el tema de los archivos públicos, una persona que conoce algo sobre el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, si a mí, de manera grosera, me negaron información pública, por Dios, ¿qué le espera a mis conciudadanos? ¿Qué le espera a las personas que quizá no han tenido la oportunidad de acceder a una educación, no sé, escolar, secundaria, media, universitaria? Eso en realidad cambió toda, o sea, eso me motivó a dar ese gran paso, ¿no? Y cuando yo hablo del gran paso, me refiero a ese simple paso, pero difícil para muchos, que es el paso del decir al hacer. Y comencé a hacer. O sea que finalmente tu propuesta no fue como muy bien recibida en tu país. Yo, a ver, perfecto, exacto, a ver, te voy a explicar. Yo lo que creo es que, no solamente a nivel de mi país, me parece que recién los últimos 3 años, el tema de lo que yo llamo la cuarta dimensión de los archivos públicos, o sea, relacionar o tener la visión de ver a los archivos públicos relacionados con el acceso, la transparencia, recién en los ámbitos archivísticos a nivel latinoamericano ha tomado fuerza. Pero hace 10 años, en realidad, era solamente un tema de laboratorio, era solamente un tema de gabinete, ¿no?, de teoría.
En otros aspectos sí te podría decir que más que rechazo, o en todo caso, si hubo un rechazo, es un rechazo por miedo. Porque, ojo, instrumentalizar los archivos públicos, que es nuestra propuesta, instrumentalizarlos como herramientas o como armas en la lucha contra la corrupción, por supuesto que pisa muchos callos. Eso es evidente, ¿no? Pero justamente es o son este tipo de propuestas las que me parece deberían constituir una parte fundamental del quehacer de todo profesional, de todo técnico, de todo tecnólogo, y además, y sigo avanzando, de todo ciudadano, porque finalmente, y justamente quiero entrar al tema de la ciudadanía, esto nos compete a todos. Acá termino. Hay algo que he aprendido en mi contacto, sí, muchas veces desagradable, con la administración pública peruana, y es lo siguiente, ¿no? Es el poder constatar que si estamos como estamos, es porque los ciudadanos no hemos sabido ejercer nuestro derecho y nuestro deber de ser y hacer ciudadanía de verdad. Somos, en realidad, a ver, esto te voy a adelantar algo de un escrito que estoy por culminar. Yo lo denomino, y disculpen la palabra, pero no se me ocurre una palabra más real que grafique esto. Yo lo llamo ciudadanos tontos. Somos ciudadanos que permitimos o damos el poder, ¿no es cierto? Damos el poder, somos poderdantes, pero no solicitamos rendición de cuentas. Somos poderdantes, pero no fiscalizamos. Somos poderdantes, pero no nos involucramos con la cosa pública. Somos poderdantes, pero permitimos que nos aplasten. Y amigos, por favor, esto en realidad para mí es la base de la ineficiencia de muchas de nuestras gestiones públicas. Y es que no somos ciudadanos. Acá termino ahora sí, esta parte. La literatura más abundante llama a esto que no somos y lo que deberíamos ser la ciudadanía activa. Yo lo llamo ciudadanos de verdad. Debemos ser ciudadanos de verdad. Y los archivistas, archivólogos, archivólogos, deberíamos trabajar desde nuestras trincheras para construir ciudadanos de verdad. O, para ser más específicos, colaborar en la construcción de una ciudadanía de verdad. Sí, particularmente nosotros acá en Colombia tenemos desde el 2014 una ley de transparencia. De hecho, es una ley estatutaria, es una ley de leyes. Y de las cosas que yo me he encontrado en este camino es que realmente, pues digamos, hay unos cumplimientos desde el punto de vista de la exposición de la información, cumplimientos en el sentido de lo que los ministerios han venido regulando. Por ejemplo, nuestro ministerio, el de las TIC, da unas instrucciones a las entidades de tener la información pública, valga la redundancia, publicada. Sin embargo, uno entra a las entidades acá, y creo que es el caso en Latinoamérica, a esos sitios, y son sitios vacíos, donde no hay nada de información, y que quienes finalmente publican esa información son comunicadores sociales que simplemente lo que están haciendo es la tarea de subir una información a un website y ya. ¿Y cuál información? Pues se supone la que le debería dar el archivista para que quede allí publicada, pero entonces vamos pasos más adelante y consultamos, y resulta que nuestros archivistas, particularmente pues en nuestro país, no son muy duchos en la materia de la información clasificada, de la información reservada, de los registros de activos de información, y se quedan cortos en esos aspectos, y ahí es cuando yo digo definitivamente nos falta alfabetizarnos, y yo me incluyo en esas materias ya como ciudadanos, para que si yo necesito algo de una entidad pública, pues antes de ir por allá a poner pereque, a hacer llamadas telefónicas o a poner derechos de petición o cosas, pues simplemente se resuma a entrar al sitio web y buscar la información que ando tras de ella y que debería estar expuesta en el sitio como lo ordena la ley que te menciono. No sé si en Perú también ustedes tienen ley de transparencia y algo más o menos así le insinúa a los ciudadanos. Sí, tenemos una ley, bueno, tenemos una ley, esta ley ha sido modificada, esta ley tiene un reglamento, el reglamento demoró un tanto en ser promulgado, posteriormente fue modificado, la modificación fue muy importante porque
incluyó aspectos muy importantes. Considero que nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública, bueno, ojo, que no es el no es el tema directo de este café con OZ, sin embargo lo voy a mencionar porque es muy importante y yo te agradezco porque hayas introducido ese tema. Para mí es ineficiente. Para mí es ineficiente porque no obedece a una política nacional de transparencia. Como tú muy bien sabes, para que la gestión pública sea eficiente, debe estar conformada por esas columnas sólidas que son las políticas de Estado. Entonces, en un país en el cual no hay política, por ejemplo, una política de transparencia, poco podemos hacer. En un país en el cual, perdona, abro y cierro paréntesis, ¿sucederá lo mismo en Latinoamérica? Yo creo que sí, pero sigo avanzando y hablo del Perú. En un país en el cual, a ver, ¿cómo puedo hablar o cómo puedo proponer o decir que nuestra gestión pública es transparente si el Estado, si el gobierno no cuenta con una política archivística nacional? ¿Cómo puedo decir que el acceso a la información pública es un derecho que se ejerce con eficiencia si, por ejemplo, si tú vas a un hospital o un establecimiento de salud en el Perú, la mayoría no cuenta con un archivo centralizado? ¿Cómo puedo hablar de gestión pública eficiente cuando el presupuesto, que sí existe, porque por favor, es mentira, es uno de los mitos que quiero romper también? Eso de que el presupuesto en el sector público no existe o es limitado es mentira. Lo que existe es la inexistencia de una asignación eficiente del presupuesto. Y es por eso, por ejemplo, que para archivos públicos el presupuesto es cero, o tan ridículo que es como un cero, o sea, una nulidad. No puede haber gestión pública eficiente sin presupuesto. Entonces, mira, solamente hablando de esta ecuación muy simple, nos podemos dar cuenta que esto amarra a lo demás. Porque sin archivos públicos, y eso lo sabemos quienes estamos en el mundo de los archivos, no puede haber transparencia, es un imposible. Sin archivos públicos, el ejercicio del acceso a la información pública es una quimera. Sin archivos públicos, colegas, no hay nada. De allí la importancia que tenemos los archiveros, los archivistas, los archivólogos, los archivónomos. Pero por favor, y quizá me adelanto un poco en lo que después voy a comentar, por favor, colegas, no nos quedemos en los documentos. Alguna vez, perdón, hace un par de meses yo hice un comentario determinado respecto de la vericidad y autenticidad de los documentos de archivo, y simplemente por yo hacer no sé, un juego de palabras, hubo colegas que se molestaron y me dijeron que no, que el archivero debería concentrarse en el documento, que acaso era, algo así, acaso era función del archivero verificar si un documento durante su trámite había tenido algún, no sé, algún quiebre, había tomado una ruta no debida, que esa no era función del archivero. Y yo digo que es función del archivista, por supuesto. Y justamente creo que nuestra archivística, muy quieta, muy apretujada, no puede ser tan eficiente porque nosotros nos estamos concentrando en el documento y no estamos haciendo algo muy importante, que es, a pesar de que decimos y afirmamos que el fin último de los archivos es el servicio, a pesar de que decimos y repetimos muchos como papagayos y como loros eso, no nos detenemos en averiguar, en investigar, en auscultar cuáles son las necesidades de nuestros clientes, que son finalmente, en el caso de los archivos públicos, los ciudadanos. De acuerdo. De acuerdo, Marco. Totalmente de acuerdo. Cuéntame, y hasta el momento con el tema de alfabetización archivística, ¿qué has logrado? ¿Qué avances has hecho aquí en el Perú, en Latinoamérica? Ya, muy bien. Perfecto, perfecto. Alfabetización archivística nace como idea el año 2006. A nivel personal, comencé proponiendo alfabetización archivística, pero no me fue muy bien. Los funcionarios públicos se ofendían, la mayoría, y me decían, oye, ¿qué me tienes que alfabetizar a mí si yo sé leer y escribir? Lo tomaban en ese sentido.
Allí fue cuando me di cuenta que todavía en realidad no estábamos preparados para, o sea, se necesitaba un trabajo previo o paralelo. Recién, ojo, y esto es muy importante, gracias a las redes sociales, es que logro de a poquito mencionar y hacer que por lo menos este término o esta propuesta sea, bueno, al menos tenga presencia básicamente en Facebook, ¿no? Como palabrita, aunque como término, aunque en realidad no hubo nadie me preguntaba sobre eso. Sin embargo, ya a partir del 2017 comencé a percibir algo de interés. Como hecho concreto, que es lo que tú me preguntas, el 2008, justamente el tocar este tema ameritó perdón, claro, el 2018 ya comencé con fuerza y comencé a partir de la empresa que dirijo a ofrecer becas integrales justamente para capacitar sobre este tema, para explicar lo que es alfabetización archivística. Este proyecto hasta la actualidad lo viene financiando mi empresa y es algo que nos ha traído muchas satisfacciones porque nos ha permitido tener contacto con colegas de Latinoamérica, ¿no? En la actualidad, inclusive hasta con colegas pertenecientes a 14 países de Latinoamérica. Luego de ello, hecho concreto número 2, pude darme el lujo, porque en realidad para mí fue un lujo, de hablar sobre alfabetización archivística, hablar sobre archivos públicos y lucha contra la corrupción en un conversatorio, en una conferencia que ofrecí en Popayán, en Tubella, Colombia, ya que fui invitado por SENA, la mesa sectorial región Cauca, en octubre del año pasado, para hablar sobre el tema de transformación digital. Y repito, me di el gusto, me di el lujo y agrado de concatenar ambos temas, alfabetización archivística con transformación digital, porque tiene mucho que ver. Hecho concreto número 3, este año 2020, antes de la pandemia, se consolidó un tercer sueño, que es la formación de la Red Internacional de Alfabetizadores Archivísticos. En la actualidad, esta red cuenta ya también con participantes, con miembros pertenecientes a 14 países de Latinoamérica. Y me siento muy contento por ello porque definitivamente toda propuesta que se centre en una persona o en un nombre generalmente es efímera. Y lo que yo pretendo es que esta propuesta, justamente por tener carácter latinoamericano, se despersonalice. Obviamente, en esta primera etapa soy el rostro que sale y el rostro que habla, pero la idea es que, y ya hay pasos adelantados en esto con otros colegas, la idea es que esto siga creciendo, que por lo menos, mi querido Carlos, esta propuesta, yo no sé si brillante o torpe, yo no sé si ingeniosa o repetición de otra, en verdad no lo sé, pero me gustaría que por lo menos se evalúe. Me gustaría que por lo menos intenten esos simples pasos que propone, que son los pasos de simplemente hacer, simplemente de manos a la obra, porque muchas cosas se han quedado engavetadas y en realidad personalmente no va con mi perfil. Entonces, igual, quienes pertenecen a la red definitivamente son personas y también empresas de acción. Ya de eso hablaremos al final, porque también es un tema muy importante, pero desde acá aprovecho la oportunidad para saludar a los miembros de Realar, tanto personas naturales como personas jurídicas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Digamos que en este camino, pues cuando uno mira el tema de alfabetizar, aquí en Colombia, particularmente nuestra Ley General de Archivos, tiene un mandato, uno de sus artículos lo ordena así, la capacitación a los funcionarios de archivo. Y da pues digamos directrices frente a la obligación que tienen las entidades de capacitar y actualizar a los funcionarios en esta materia. ¿En tu país también hay algo similar o no? Mira, en Perú, a ver, hay algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y tiene que ver con lo que dice la norma
y si esta norma se cumple. Tengo una opinión muy crítica al respecto en mi país, de lo que sucede en mi país y también de lo que sucede en la administración pública en mi país. Mucha de la responsabilidad para mí no solamente la tienen malas administraciones o malas gestiones, sino sobre todo ciudadanos que no saben colaborar con la administración pública. Yo creo, o sea, creo que con esto te estoy respondiendo esta y quizá otras preguntas similares, ¿no? Porque la eficiencia o ineficiencia de una ley en la vida real se traduce en función a su cumplimiento, si se cumple o no. Entonces, Perú puede tener muy buenas normas en algunos sectores, muy modernas en otros, perdón, pero la gran pregunta o la pregunta de fondo es si estas normas se cumplen. Y es mi percepción, aunque también hay muchas opiniones similares respaldadas en datos fríos, en cifras, es mi opinión, digo que no, lamentablemente no se cumplen estas normas, no solamente en el ámbito que tú has mencionado, que es el de las capacitaciones, sino en general en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, creo que justamente el hecho de que la ciudadanía todavía no despierte es una de las grandes causas por las cuales estamos en esta situación. Tengo la convicción siguiente, ¿no? Solamente a partir de la existencia de una ciudadanía que, repito, generalmente se suele llamar activa, no estoy en contra de ese término, ciudadanía proactiva, yo la llamo ciudadanía de verdad. Yo creo que o sea, esa ruta nos puede permitir hacer mover los engranajes de la cosa pública, no solamente en mi país, sino en Latinoamérica. Repito, una norma, una ley, un decreto, por muy impecable que sea, por muy prolijo por muy prolijo que sea, no tiene ningún valor práctico si no lo cumplen, o si no lo cumples, o si no puedes hacer que lo cumplan, o si no puedes sancionar a quienes no lo cumplen. Es algo en realidad no solamente de simple lógica, sino también que obedece a criterios que en realidad son los que deberían manejar nuestras administraciones públicas, ¿no? Tema que sí va enlazado con lo nuestro, con lo archivístico, ¿no es cierto? En la medida que, en el caso de los archivos públicos, que también pertenecen a la cosa pública, son parte de este todo. En realidad, todo esto obedece a toda una lógica grande, si se pueden dar cuenta, ¿no? Donde todo condiciona el movimiento de lo otro. Y ahí, pues, es donde es necesaria la mano no solamente del archivista, del archivólogo, del archivónomo, sino también de todos los profesionales. En realidad, esto es parte de algo que deberíamos hacer en bloque. Pero creo que uno debe comenzar primero por casa. Y nuestra casa es la archivística. Sí, de acuerdo. Y la pregunta te la hago fundamentado en el caso nuestro. Nuestra ley tiene 52 artículos y yo soy uno de los que más de manera angustiosa dice cumplamos los 52, porque es que realmente estamos concentrados en cumplir 3 o 4, que hacer las tablas, que hay un instrumento que se llama el inventario documental que me parece potentísimo y poco se habla de él. Y la capacitación te la traigo a colación porque también es uno de los artículos de nuestra ley, pero poco. Es más, tú hablabas ahorita de presupuesto, no se reserva presupuesto. Entonces yo pienso que también parte del que no pasen esos 52 artículos en nuestra ley, no se haga algo frente al tema, tiene que ver con la incapacidad que tenemos de saber alfabetizar a nuestros directivos y obviamente que nuestros ciudadanos se alfabeticen también para que hagan exigencia de eso. Ahí yo te diría, bueno, sobre esta base,
viene la pregunta, por qué crees tú, además de lo que yo expongo, deben ser alfabetizados archivísticamente entonces los ciudadanos? Ok, si me permites, voy a retroceder un poco, ya que has mencionado algo muy importante. Si bien es cierto, en esta oportunidad voy a hablar sobre la alfabetización archivística de los ciudadanos, por supuesto, dentro de la lógica macro, la alfabetización archivística tiene tiene muchos objetivos. Punto uno, nosotros, y justamente deberían ser alfabetizados los archiveros, archivólogos, archivónomos, fue el tema de una conferencia que se ofreció este sábado 15, organizado por la empresa Hetsa de Panamá. Los ciudadanos también deberíamos ser alfabetizados archivísticamente, de eso hablaremos en este momento. Los gerentes, la alta dirección, por supuesto, son los que toman la decisión. También toqué el tema la semana pasada, sí, también sobre la necesidad de que esta alfabetización archivística también sea recibida, o sea, dada desde las escuelas. El tema es muy amplio y voy a proceder a responder tu pregunta puntual. ¿Por qué alfabetizar archivísticamente a los ciudadanos? Alguna vez me dijeron lo siguiente, pero no todos los ciudadanos son archiveros. Y es verdad. Y si es verdad, me replicó esta persona, ¿por qué tú hablas de una alfabetización total, una alfabetización archivística total, si es que estás reconociendo que no todos los ciudadanos son archiveros o archivistas, archivólogos, archivónomos? Y es más, el porcentaje de archivistas, archivólogos, archivónomos en nuestros países es bajísimo y es microscópico en comparación, por ejemplo, a otras profesiones, llámense derecho, abogacía, llámense ingeniería o administración. Repliqué lo siguiente, porque la lógica va por este lado. Repito, siempre moviéndonos dentro de la esfera de los archivos públicos. Los archivos públicos, y ya es otra discusión si existen o no, porque para mí existen pocos archivos públicos, la gran mayoría son fondos acumulados, algo ordenados, pero archivos públicos de verdad, o archivos de verdad en el sector público, creo que son contados con el dedo de la mano, ¿no? Yo me he atrevido a afirmar que, no sé, a nivel latinoamericano, los archivos públicos de verdad no deben pasar del 10%. Al contrario, el 90% de nuestros archivos públicos son archivos, ni siquiera son archivos, ¿no? O sea, son, no sé, entidades que quieren ser archivos o que les gustaría ser archivos, en el mejor de los casos, porque hay muchos casos de fondos acumulados que seguirán siendo fondos acumulados porque, ojo, en el sector público y, por favor, esto que voy a afirmar, es más, ni siquiera es nuevo, ya se dijo, ¿no? Pero me someto a cualquier tipo obviamente, de contraargumento y me gustaría debatir el tema, pero creo que hay no sé cómo llamarlo, a ver, voy a ser primero diplomático y después duro, ¿ya? Hay una predisposición de muchos funcionarios públicos por no invertir en la construcción de archivos en las entidades públicas, ¿no? Digamos que por falta, a ver, punto uno, por ignorancia. Punto dos, porque no cuentan con los asesores adecuados que les digan, porque obviamente un gerente, un administrador en una institución pública no tiene por qué saberlo todo, pero ¿saben qué? También hay del otro. No debemos desconocer, colegas, que a muchos funcionarios públicos, a muchas grandes autoridades, no les conviene, no quieren tener archivos, justamente porque ellos saben, inclusive hasta mejor que nosotros, cuáles son las implicancias de contar con archivos públicos en sus organizaciones. Lo voy a decir de una manera más ruda, más directa, pero creo que más ajustada a nuestras realidades, ¿no? Al corrupto
al funcionario corrupto, a la administración pública corrupta, no le interesa tener archivos de verdad en sus entrañas, porque va a ser más fácil descubrir sus fechorías, sus robos. Colegas, al administrador ladrón no le conviene rendir cuentas y sabe muy bien que si tiene archivos públicos dentro de sus organizaciones, va a ser muy fácil exigirle eso. O sea, no va a tener la excusa, no encontré la información se perdió, la información se mojó, la información desapareció en el incendio o se la llevó el anterior gestor. Cuando existen archivos públicos de verdad en una organización, las excusas desaparecen. No puede haber excusa, porque un archivo de verdad implica tener el control absoluto sobre la información. Quizá me estoy desviando un poco del tema, pero me gustaría en todo caso aprovechar este momento para enlazarlo con el tema de la ciudadanía. Marco, por lo siguiente, colegas. Marco, Dígame. el chat pues está algo que están escribiendo bastantico. Julián Andrés David hace una acotación y dice, ¿es la brecha digital o la brecha de información? Perdón, ¿podrías repetir? No, disculpa, me perdí. ¿Es la brecha digital o brecha de información? Él hizo esa acotación ahí hace un momento. No sé, Julián, si quieras desbloquear el micrófono y ampliar un poco. No, sí, discúlpame. Te entendí que no me escuchaba. Discúlpame. Pero se me escucha correcto. Disculpa, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien. ¿A mí me escuchas bien? Sí, discúlpame, me extravié, discúlpame. Yo, atento a escuchar a Julián. Hola, buenas tardes. Básicamente el concepto de brecha digital, que es algo que apenas estoy empezando pues como a investigar, es un concepto que aplica a todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente, digamos, para democratizar el acceso, ¿sí? Pero no solamente el acceso a la información, sino que es un tema muy amplio porque toca aspectos tecnológicos, aspectos de medios, aspectos comunicacionales, aspectos culturales, económicos, ¿sí? Y dentro del concepto de brecha digital, en el sentido de información, entonces cabe todo el tema que estamos trabajando acá en este momento acerca de generar un ciudadano informado, que finalmente pienso yo, pues con todo el respeto, Marco, que a eso lleva la alfabetización archivística, a generar ciudadanos informados y participantes de todo el tema de las políticas públicas. Totalmente de acuerdo, Julián. Sí, discúlpame, no había entendido muy bien la introducción que hacía Paola. Sí, perfecto. Muy bien lo que mencionas. Ahora, yo sí tengo ciertos reparos respecto de esta brecha digital. ¿Ok? Sin embargo, no quisiera extenderme mucho. Lo que tú has mencionado de fondo es totalmente cierto. Comparto mucho de esa opinión. Solamente me permitiría hacer la siguiente acotación, ¿no? Que esta brecha digital se va a acortar. Es más, la idea es que se anule, que desaparezca, pero eso solamente va a ser posible si y solo si nuestros gobiernos elaboran, desarrollan, construyen estrategias que sean integrales. Caso contrario, esto no va a funcionar, porque, y va también con lo que tú has mencionado, que es el fin de cerrar o de acortar esta brecha, no debemos confundir masificar la información con democratizar la información. ¿Ok? Muchos confundimos eso. La democratización de la información tiene una connotación distinta. La masificación es lo que hay y lo que, es más, creo que es imparable, pero la democratización es distinta, ¿no? Porque ahí tenemos que ver o analizar elementos tales como inclusive el acceso mismo, ¿no? Pero no solamente a la información pública, sino a la información en general. Y, como tú muy bien sabes,
Esto es complicado en países como los nuestros, en los cuales justamente la corrupción se come el presupuesto o hace que se desvíe el presupuesto para otros lados. Entonces, podríamos, o sea, el cerrar una brecha, cuando no hay una estrategia integral, cierras una brecha, pero por el otro lado de la tela se hace un hueco. Eso se debe evitar. Yo sí he observado eso. Considero que la existencia y la formación de una ciudadanía de verdad va a permitir que esta estrategia pueda considerar también a los grupos menos favorecidos, ¿no? Pueda ser inclusiva. Una gestión pública que no es inclusiva deja de ser gestión pública y deja de ser eficiente. La tarea en verdad es muy grande y definitivamente uno de los caballitos de batalla, o uno de los caballos de batalla en todo caso, no decirlo en diminutivo, tiene que ser la lucha contra la corrupción, porque la corrupción es la más interesada en que estas brechas no se cierren. La corrupción, cuando hay ciudadano informado, tiembla. La corrupción, cuando hay ciudadanos que participan, languidece. Y esa es una de las rutas justamente por las cuales nosotros queremos atacar. Perfecto, Luis. Entonces yo tengo ahí una pregunta. Entonces, digamos que tú crees que eso le corresponde entonces ya a los archivistas ayudar a minimizar, a mitigar, acorde a lo que tú estás diciendo de todo lo relacionado al sector público. Digamos que, a ver, en mi poca experiencia, porque pues digamos que les digo, yo no soy archivista, yo soy profesional en planeación, pero mi experiencia se ha basado muchísimo en todo lo que tiene que ver en toda esta parte de gestión documental y digamos que no es muy diferente a lo que se relaciona dentro de las empresas privadas también. Es decir, la experiencia sí es más visible en lo público porque pues digamos que el acceso a los documentos y a la información sí es más relacionado a lo público porque es acceso a la información que se tiene como derecho, como tal, como ciudadano, pero esto es muy común también en la empresa pública, en la empresa privada. Entonces, digamos que en relación a esto, ¿esta parte le corresponde solamente a los archivistas o también, digamos que como parte de empleado ciudadano, qué aporte podemos dar a este proceso, a esto que estás explicando? Sí, muy bien. A ver, los archivistas, los archiveros, los archivólogos, los archivónomos son actores principales, pero no únicos. En realidad, esto obedece a una lógica mucho mayor, donde la idea en la construcción de ciudadanos de verdad implica construir o formar o adiestrar, que es el término que utilizamos, ciudadanos que, por ejemplo, tengan dentro de su educación, desde niños, ojo, desde niños, educación relacionada, por ejemplo, a cuestiones, perdón, educación relacionada a estos elementos, ¿no? Temas de derecho, por ejemplo, el que sepa sus derechos civiles, el que conozca qué es la administración pública, cómo opera, el tema archivístico. Mire, voy a citar varios ejemplos. ¿Ah? El tema archivístico, cuestiones como saber primeros auxilios. Mira, te menciono elementos tan disímiles para que te des cuenta que esto forma parte de un bloque. Pero necesariamente en este bloque tiene que estar presente lo archivístico, porque el contacto entre el ciudadano y la administración pública, en un gran porcentaje de los casos, se da a través de un documento de archivo. Es por eso que son las municipalidades, por ejemplo, parte importante en nuestra estrategia, dado que las municipalidades, las gobernaciones, los gobiernos locales constituyen ese país pequeñito, ese país pequeño con el cual el ciudadano interactúa más. ¿Ok? Siguiendo con tu pregunta, los archiveros, los archivistas, archivólogos, archivónomos, debemos ser y nos corresponde
ser actores principales, dado que conocemos cómo operan los archivos públicos, dado que conocemos cómo se hace para construir un archivo público. Y es más, nosotros debemos ser los actores principales porque conocemos o somos las personas preparadas para conocer cuál es la fisonomía institucional, administrativa y archivística de toda organización. Así es. Por ahí va el asunto. Y si me permites, Paola, mi propuesta se enfoca en los archivos públicos porque en el caso de los archivos públicos, este tema de la entrega de información, obviamente con las excepciones que la ley establece, es una obligación. Sin embargo, mucho de lo que yo estoy planteando tiene que ver con prácticas que existen en la empresa privada. Valoro mucho en el caso de la empresa privada o de los archivos privados en lo siguiente, ¿no? En muchos casos, ojo, en aquellos que trabajan técnicamente, me gusta mucho su visión en el cliente. Yo creo que esto se debería trasladar a los archivos públicos. En nuestra propuesta, por ejemplo, desaparece el término usuarios. Es más, inclusive hasta el término usuario ya tiene una connotación, en realidad hasta da pena. Bueno, pena en el sentido peruano, ¿no? No de vergüenza, sino da en realidad, no sé, causa, hay un sentimiento de lástima. La manera como los usuarios en el sector público son tratados en realidad es muy lamentable. Ojo, en un gran porcentaje de los casos, ¿no? Y esto se puede verificar con mayor luz en estas épocas de pandemia, ¿no? Donde nos hemos dado cuenta que, y acá por favor, tomen con pinzas lo que voy a decir, estoy lanzando una afirmación general, ojo, ¿eh? En términos generales, ojo, no estoy diciendo que todos, pero en términos generales, las administraciones públicas en Latinoamérica no han estado preparadas para afrontar esta epidemia, esta pandemia. Entonces, ese es un ejemplo, pues, porque una gestión eficiente está preparada para todos, o debería estar. Nos coloca en el chat Alba Marín una pregunta inquietante, ¿no? En relación a tus resultados en el Perú, ¿qué has alcanzado allá en tu país desde tu accionar archivístico? Muy bien. Mire, sí, gracias. Mire, en el caso peruano, soy un ejemplo de esa frase que dice que uno no puede ser profeta en su propia tierra. Quizá es lo más probable, no he sabido llegar a mis colegas, no he sabido, asumo la total responsabilidad. Es cierto que nuestras propuestas han tenido mayor eco a nivel latinoamericano. Sin embargo, atención con esto, lo que he podido hacer a nivel Perú, lo he podido hacer no con archiveros, sino con personas de otras profesiones. Esa es una de las cosas, bueno, lo tomo con humor en realidad, ¿no? Algo gracioso, ¿no? Imagínense, anecdótico, paradójico, ¿no? Repito, asumo la responsabilidad de ello, debo suponer que me falta una mayor calidad al momento de exponer mis ideas en mi país, y he podido más bien calar y motivar a personas de otras profesiones, como historiadores, una bibliotecóloga, administradores, etc. Voy al punto de tu pregunta. Hechos concretos. En Perú, mi empresa ha financiado y financia charlas informativas en las cuales exponemos la estrecha relación e importancia de los archivos públicos, del Sistema Nacional de Archivos, de la transparencia y del acceso a la información pública. En estos últimos, ojo, con la empresa Coin, desde el año 2013, son 7 años, el 2020, este año no lo cuento, los anteriores, durante estos del 2013 al 2019, hemos realizado este tipo de charlas informativas gratuitas en 19 instituciones públicas, la mayoría de ellas municipalidades. Punto 1. Punto 2. Tengo ya formado
lo que hemos denominado las FAC. FAC, fiscalizadores y auditores ciudadanos. Lamentablemente, el coronavirus apareció y ya impidió que podamos hacer efectiva esta propuesta, en la cual decidimos, como manera ejemplar, iniciar la fiscalización y auditorías ciudadanas con una institución pública para nosotros emblemática, sobre todo para mí, que es el Archivo General de la Nación del Perú. Nosotros vemos en la fiscalización y en la auditoría, y ese es nuestro mensaje, repito, vemos en la fiscalización y en la auditoría acciones, actos de apoyo a la gestión. Para nosotros, y esto, acá Paola, yo sé que me va a entender muy bien también, bueno, me va a entender perfectamente, dada su experiencia mayor, me parece, en el sector privado, la fiscalización, la auditoría es fundamental para que una gestión sea eficiente. Un buen gestor pide fiscalización, pide auditoría. A un buen gestor le conviene que lo auditen, porque la auditoría, que es la opinión, sobre todo la auditoría externa, que es la opinión de terceros respecto del manejo de la administración de una organización, ese resultado le va a permitir a un buen gestor justamente que se corrobore, que un tercero corrobore lo bien que está haciendo su trabajo. Lamentablemente, la lógica en la administración pública es que quien te fiscaliza es tu enemigo. Lamentablemente, voy a corregir. La lógica mayoritaria en la administración pública peruana, y estoy muy seguro que en la latinoamericana, repito, la lógica mayoritaria en nuestras administraciones públicas es ver al que fiscaliza o al que audita como el enemigo. Y eso es lo más torpe que puede existir. Es lo más contradictorio en función a lo que una gestión eficiente debe ser. La auditoría, la fiscalización fortalece las gestiones. La fiscalización, la auditoría hace que las gestiones puedan identificar sus puntos flacos y mejorar y repotenciarse. Esto es muy importante. Y es por ello que estamos vendiendo la idea de la fiscalización y la auditoría como elementos necesarios para una gestión eficiente, y es por ello que, dado que estamos relacionados a los archivos y dado que un punto neurálgico en la evaluación de toda administración pública son los archivos públicos, hemos elegido como primera institución pública a ser fiscalizada y auditada de manera por los ciudadanos al Archivo General de la Nación del Perú. Estoy muy seguro que los funcionarios públicos y servidores públicos, sobre todo los funcionarios públicos, aunque no, en realidad funcionarios y servidores públicos de mi querido Archivo General de la Nación del Perú, deben sentirse contentos o no deberían vernos como enemigos, ¿no? Porque no hay nada más refrescante que evalúen tu trabajo. Por favor, cuando uno mismo se revisa, por más sereno y objetivo que seas, carambas, sí y no. Siempre es necesario contar con el respaldo de la opinión del tercero. Y eso es lo que pensamos hacer a partir de esta propuesta concreta, hablando del caso de Perú. No sé si hay otra pregunta. En el caso de la alfabetización archivística, ¿tú crees que esto, en el caso, Marco, de la alfabetización archivística, ¿tú crees que debería intervenir el Estado en este aspecto acerca de este punto? Bueno, a ver, mira. Considero que en una primera etapa esto, a ver, ¿cómo te lo digo? No, ya. Yo sí creo que el Estado debería ser el promotor de una alfabetización archivística,
Sin embargo, reconozco que nuestros gobiernos a nivel latinoamericano no están en la capacidad de hacerlo. Es por eso, disculpa, no sabía cómo responderte. O sea, sí, o sea, el objetivo grande, el sueño que tenemos, justamente va dirigido a ese punto, ¿no? Que el Estado sea el promotor, que el Estado sea el gran alfabetizador archivístico. Sin embargo, Carlos, lamentablemente, tenemos que ser realistas y no quiero generalizar, pero si te hablo de mi país no está preparado, o sea, nuestros gobiernos no están, el actual gobierno no está preparado para eso. Y ojo, estoy muy seguro que lamentablemente los posteriores tampoco, porque el diseño del sistema administrativo en realidad no obedece a una lógica que le permita ser eficiente. Repito, es que en realidad esto es hasta circular. Sin ciudadanos, de verdad, no podremos tener gestiones eficientes. Ahora, ¿le corresponde al Estado educarnos? Sí, pero el Estado no lo va a hacer. Yo creo que esto, por ello, debe partir de nosotros. O sea, esta transformación debe partir de la base y de ahí subir y abarcar la administración pública y luego, como resultado, ojo, a través de los gobernantes que elijamos y que sepamos fiscalizar, allí recién podremos ver el retorno. Si no, no, imposible. 3 ejemplos, mi querido Carlos. En la actualidad, y esta es información, ojo, datos fríos, ¿ah? Instituciones como la Contraloría General de la República, por ejemplo, hasta hace 2 o 3 años, ha sido considerada por un grupo de investigadores periodísticas como una institución que en su momento ha ocultado información o no ha querido brindar información, o sea, una institución opaca. El Congreso de la República del Perú, por Dios, mejor sin comentarios. Punto 3, y con la cereza de la torta. Y acá te hablo de una experiencia personal, que siempre la repito en todas las conferencias que doy, y creo que siempre siempre lo voy a mencionar porque es un ejemplo emblemático. Imagínate al Archivo General de la Nación de tu país, negándote información pública. Eso ocurrió conmigo y con otras personas. Entonces, yo me pregunto, ¿es el Estado confiable para alfabetizarnos? Yo creo que no, en la actualidad no. Yo creo que toda la movida tiene que partir de la base ciudadana. Sé que la tarea es grande, sé que es un sueño inmenso, colosal, pero los grandes sueños se hacen realidad cuando das el primer paso. Y la alfabetización archivística quiere ser el primer paso. Pregunta nuevamente a Alba, que a partir de la pregunta que le respondiste ahorita sobre los avances que has logrado en tu país, entonces, ¿cómo está el tema de calidad, de los procesos de calidad ya en el Perú? Me imagino visto desde el ámbito archivístico, ¿cierto, Alba? Dice que sí, sí. A nivel archivístico. Mira, sí. Perfecto. Yo voy a utilizar la misma lógica, Carlos. Voy a sustentarlo voy a otro lado, ¿ok? Y ahí sustento esa parte. Es como la bendita transformación digital. Yo considero que es necesaria, pero creo que no estamos preparados. Es mi visión. ¿A qué voy? Para que haya transformación digital eficiente, tenemos que hacerla en organizaciones que sean sólidas y que estén estructuradas también de manera eficiente. Si no, no va a servir. Si no, va a ser un escaneo de tu mediocridad, de tu ineficiencia pública. Eso es lo que yo veo en la transformación digital ahora. Ya se ha escrito mucho al respecto, hay muy buenos artículos que he podido leer, pero esto que te digo lo dije el año pasado, justamente en Popayán, en Sena.
Y si me permiten, quiero hablar de transformación digital para enlazarlo con gestión de calidad, ¿ok? Porque tiene que ver mucho. La gestión, la transformación digital que no obedece a una estrategia macro es lo mismo que con los archivos. No va a ser eficiente. Por favor, no va a ser eficiente. Yo me hago la siguiente pregunta. No quiero mencionar nombres, ¿ya? Pero, mire, dentro de Lima, Lima la capital, la provincia de Lima, la región Lima, yo te aseguro, estoy muy seguro, no voy a mencionar nombres, que tenemos municipalidades con archivos municipales que no cuentan con luz eléctrica, que no cuentan con una computadora, que no cuentan con un escáner. Entonces, por Dios, ¿qué transformación digital vas a hacer allí? ¿Qué transformación digital puedes hacer cuando todavía en el Perú existen instituciones públicas en las cuales, por convenios colectivos, si un trabajador sale, quien lo sucede tiene que ser un hijo o un familiar? Sigo avanzando y creo que esto ya se va cayendo solito, ¿no? ¿Qué transformación digital, mi querido Carlos, puedo hacer, por ejemplo, en un establecimiento de salud cuando, por ejemplo, en una región del Perú, la región X, se compró maquinaria moderna, obviamente para atención a los pacientes de última generación, y esta maquinaria, estos aparatos modernos, se malograron por falta de uso? Voy a terminar, Carlos, con esta parte de transformación digital, porque recuerdo muy bien, no era transformación digital, pero era modernización. Un presidente, un expresidente que ya está preso, o tiene que estarlo, anunció, bueno, acá sí, discúlpenme, se me va, no sé si es uno u otro, discúlpenme, pero el hecho es real. Anunció con bombos y platillos que había dotado de computadoras a colegios fuera de Lima, en lo que llamamos los Andes, en la sierra, región pobre, geográficamente, mucha de esa región es pobre. Bueno, perfecto, aplausos. Te hablo de hace 10 o 15 años. Pero ¿qué sucede? Esas computadoras llegaron a colegios que no tenían luz eléctrica. Esas computadoras llegaron a colegios en los cuales los maestros no sabían prender una computadora. Temo que pase lo mismo con la transformación digital. Si la transformación digital, además, perdón, no es que sí, no pongo el condicional. Definitivamente la transformación digital tiene que ver estrechamente con la calidad del servicio. Es por eso que hice mención a ella. Entonces, atendiendo la pregunta que me hace la colega sobre temas de gestión de calidad, yo lo único que le puedo decir es que considero que a nivel de gobierno, a nivel de Estado, si bien es cierto, el tema de gestión de calidad es muy importante, se deberían preocupar primero por crear una política de archivos públicos que nos permita tener archivos públicos. Cuando tengamos archivos públicos, creo que es el momento de contar con estas herramientas de gestión, que no solamente tienen que ver con la gestión de calidad, sino con la mejora continua y otras herramientas que nos pueden permitir ser mejores. Pero sinceramente, discúlpenme, me parece en muchos casos una burla, y no lo digo obviamente por la colega, sino me estoy refiriendo básicamente al caso de Perú. Me parece una burla, por ejemplo, exigirle a instituciones públicas que puedan cumplir ciertos parámetros para los cuales no está preparada. O sea, es un imposible técnico, ¿no? Y creo que ser moderno no es utilizar estas herramientas. Ser moderno y eficiente es reconocer cuál es tu situación. Carlos, yo soy una persona de contextura física muy delgada y tengo limitaciones físicas, yo me canso muy rápido. O sea, si tú me vistes con la ropa de un atleta, de un maratonista, voy a morir a las 2 cuadras, me desmayo. Es algo similar.
O sea, de nada me vale tener ese traje de atleta si tú no me has hecho una evaluación. ¿Cómo están mis pulmones? ¿Cómo están mis piernas? Una pequeña prueba, a ver, una vuelta al parque. No sé, no soy especialista en la materia, pero el ritmo cardíaco, etcétera. Y eso, o sea, yo temo que eso va a suceder. Nos van a poner, o sea, nos quieren poner un traje para el cual no estamos preparados. Me quieren dar una laptop cuando soy desnutrido. Me quieren dar una tablet cuando en mi casa hay violencia familiar. Entonces, a mí me gustaría que también esos temas se vean. Y la gran pregunta es, oye, ¿y el archivista tiene que ver sobre esos temas? Pero por supuesto, porque además de ser profesionales, técnicos, tecnólogos, somos ciudadanos, por Dios. Y por supuesto que nos competen esos temas. Y por supuesto que si en la oficina de al lado están robando, tengo que denunciar. Y por supuesto que tengo que señalar al que roba. Y por supuesto que no puedo ser parte de la corrupción en mi organización, en mi institución. No puede ser un pretexto que me pagan poco. No puede ser un pretexto que soy la última rueda del coche, porque lo he escuchado, Carlos. Lo he escuchado. Oye, pero ¿qué cosa voy a hacer si me pagan poco? Ah, robo o me llevo las hojas o trafico con la información, porque mira, yo que he estudiado en la universidad, gano menos que el contador, que el practicante del contador, gano menos que la secretaria, la técnica, gano menos que la secretaria del gerente. Por eso vendo los documentos, trafico con los documentos. Entonces, Carlos, esto tiene que ver con conciencia ciudadana. Y quizá, quizá podría parecer que esto no tiene que ver con lo nuestro, pero Carlos, si no tenemos sólida la base, todo esto se desmorona. Mucho se habla, es más, este año, si me permite, para cerrar esta parte, es más, el año pasado me parece que hubo, o este año, antes de la pandemia, el tema fue el rol social, la función social del archivista, del archivero. Hubo un gran evento. Perfecto, yo lo aplaudo, pero yo quiero ver resultados. A ver, muéstrame un hecho concreto, un resultado de la función social de algún archivero, archivista o agremiación. Por favor. Más, mira, estos dedos quedan cortos, no pasan de 5, no pasan de 10 quizá, o de repente no existen. Termino ahora sí. Uno de los grandes mensajes que queremos hacer con alfabetización archivística es que los archivistas, archiveros, archivólogos, archivónomos, debemos de salir de la prisión del documento. Tenemos que ir más allá. Sí, el documento es parte, o sea, el documento es el vehículo, solamente el vehículo. Pero en la medida que sepamos identificar lo que quiere, lo que desea el ciudadano, nuestro usuario, yo creo que vamos a poder recién trabajar mejor y recién poder atenderlos mejor. Marco, ¿cómo ves tú el futuro de la archivística en Latinoamérica? Pero Marco, antes de que nos respondas esa pregunta, quisiera por favor darle la palabra a Gerardo. Gerardo nos levanta la mano y Gerardo, bien pueda. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Gerardo Cos, les habla de Bolivia. Mira, muchos entendemos ese tema, ¿no? De la reflexión archivística, ¿no? Y hay que entender, ¿sí? Que lo que nosotros como archivistas debemos hacer cuando, como Marco dice, muchos de nosotros no les llamamos usuarios, ¿no? Nosotros les llamamos clientes. ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer lo que ellos quieren, en este caso, ¿no? Y lo que pasa es de que muchas veces el archivista se encierra en su archivo, está en una entidad cualquiera, está en una unidad y solo se ocupa de eso, ¿sí? El verdadero archivista tiene que hacer es, primero, ¿no? Estar con el funcionario, con aquella persona que trabaja todos los días con las personas comunes que vienen y están en un trámite o en algo así, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es conocer qué es lo que necesita nuestro usuario primario y nuestro usuario secundario, ¿no? A eso es a lo que
yo creo que Marco se refiere en este caso, ¿no? Porque nosotros tenemos que conocer esa realidad, ¿no? En el caso mío en Bolivia estamos en lo mismo, ¿sí? Yo he trabajado en muchas instituciones, tanto privadas como públicas, y el mayor problema que tenemos nosotros, que conocemos eso, es que no nos dejan hacer nuestro trabajo. Es más fácil para ellos contratar a una persona que venga y que lo único que haga es que un funcionario le entregue o la empresa le entregue los documentos y ellos coloquen en la estantería la documentación y listo, ¿no? Muchos de nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es estudiar los procesos y procedimientos, hacemos entrevistas a los funcionarios porque sabemos que ellos son los que van a generan los trámites y están con el usuario, en este caso con el ciudadano, que tiene necesidades en este caso que nosotros necesitamos saberlas, ¿no? Porque si nosotros no sabemos qué necesita la persona que está fuera de la institución, no conocemos lo que el funcionario que trabaja todos los días, ¿sí? Necesita, nosotros no vamos a poder organizar un buen archivo y dar la información que necesitan ellos mismos, ¿no? A mí alguna vez me pasó eso, ¿no? O sea, yo generalmente hago ese trabajo, veo los procesos y procedimientos, hago las entrevistas con los funcionarios y yo les digo, ¿no? Alguna vez algún compañero de trabajo me decía, pero tú, ¿para qué necesitas saber esto? Y yo le decía, no, yo necesito que guardar tu documentación, ¿sabes para qué? Y saber todo lo que tú haces para que de aquí en adelante, si tú tienes algún problema con la empresa, ¿sí? Todos esos documentos estén salvaguardados y tú te puedas, en este caso, poder, ¿cómo te diría?, defenderte con lo que tiene la empresa. Por eso tú no tienes que llevarte los documentos a tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna vez eso te va a servir a ti para defenderte. Y lo mismo pasa con con el usuario externo. En mi país, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? Y muchas veces yo he tenido que salir de instituciones por ese tema, porque no entienden, ¿no? No entienden esa transacción archivística y muchos archivistas hacen eso, ¿no? O sea, vienen y les dan la documentación y lo único que hacen es colocarlo como el funcionario les ha dicho, ¿no? Como si fueran, como antes se decía del bibliotecólogo en este caso, ¿no? El bibliotecólogo era una persona que pasaba libros. Cuando yo entraba a mi carrera me decía, o sea, vos vas a ser un pasalibros. No, nosotros hacemos muchas cosas en ese tema, ¿no? Entonces, y yo estoy muy de acuerdo en ese tema de que la transparencia y todo esto se tiene que ver desde ese lado. Un archivista tiene que ser una persona que se compenetre con todo eso dentro de la institución. Como se dice, que se ponga la camiseta y sea pues la empresa en este caso, ¿no? Que no sea alguien que solo tiene que recepcionar los documentos y guardarlos. Bien bonitos, eso, alguna vez yo veo eso, ¿no? Y me dicen, está tardando mucho tiempo, Gerardo, pero es que yo tengo que hacer mi trabajo. Si tú quieres ver un archivo con cartelitas bonitas, con colorcitos bonitos, bien ordenadito, tienes que dejarme hacer mi trabajo, que es un trabajo intelectual, que sí lo voy a hacer, y tú vas a estar muy contento cuando veas lo que es tener un archivo ordenado donde tú puedes encontrar la documentación, ¿no? Y eso también incluye auditoría y todo eso. Muchas gracias, Marco. No, Gerardo, de acuerdo, muy bien, gracias más bien por tu participación. No tengo en realidad nada que decir, su visión muy acertada y que tiene que ver también con la pregunta que me iba a hacer Carlos, ¿no? Pero igual, me permito rápidamente, respecto a Gerardo, concuerdo contigo, nos falta salir un poco más, qué bueno que seas proactivo, esa es la idea, no nos podemos encerrar en los archivos, no hay que autoengavetarnos. Eso, o sea, ese es el inicio del fin. Pero continúo, Paola o Carlos, con las indicaciones que me den o la pregunta que venga, etcétera. Sí, aquí, Marco, hay un comentario que me llama mucho la atención, que es de Leonor Bedoya. Ella, digamos que hace mucho la relación, ella dice acá, en Colombia se habla de un ciudadano digital y de alfabetización digital, el tema que estabas tocando ahora de los ejemplos que ponías con la desnutrición al computador. Pero en realidad esto tendría mayor impacto en la medida que los ciudadanos tengan claro qué es un documento, sobre todo un documento electrónico, además de la importancia y relación del documento con el trámite. No sé, Leonor, si quieras de pronto
abrir tu micrófono y que conversemos un poco de este mensaje que colocas, porque digamos que esto es la realidad no solo en el país de nuestro invitado, sino que esto se relaciona perfectamente con la dinámica de nuestro país. No sé, Leonor, si quieras ampliarlo o terminamos ahí el mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Me parece muy emocionante este tema porque de una u otra manera está ligado con toda la realidad que estamos viviendo, porque descubrimos que somos analfabetas en muchas cosas. Y en este caso, pues, si estamos hablando de ciudadanía digital, estamos hablando de personas que tienen que interactuar con unos trámites, con unos documentos que se van a tener que enfrentarse al manejo de unas tecnologías, a saber redactar, por ejemplo, un correo electrónico, a entender que eso tiene unos tiempos de respuesta, que hay un trámite, que hay un debido proceso o procedimiento más bien para llevar a cabo la voluntad o la solicitud que está requiriendo. Pero precisamente porque no tenemos ciudadanos formados en esto, estamos con un sistema lleno de tutelas, estamos con un sistema saturado de PQRS, porque la gente no ha podido comprender que muchas veces un documento se le tiene que devolver, un correo electrónico, una información que no fue solicitada con los datos mínimos para poder ser gestionada. Entonces, aquí cuando uno ingresa a la página de Ciudadanía Digital, hay herramientas muy valiosas, hay elementos muy importantes y ese es un esfuerzo pues del gobierno que se aplaude y muy interesante y muy rico. Pero volvemos a lo mismo, al comentario que se hacía esta mañana con lo de los bares que se abren pero que no pueden vender alcohol. O sea, no podemos abrir hospitales y decirle a los enfermos que no vengan, un ejemplo. Entonces no podemos pensar en que vamos a tener ciudadanos digitales o lograr una Colombia digital con personas que muchas veces ni siquiera comprenden que un documento debe tener unos datos para poder considerarse como tal y así iniciar un trámite. Entonces, muchas gracias por este breve espacio y pues me emociona mucho este tema, me encanta y yo soy una de las que apoyo que esto debe de darse en la formación de los jóvenes, de los niños, porque usted no puede construir ciudadano en un adulto, debe de hacerlo desde la niñez, que los niños comprendan ese concepto y más aún nuestros niños que desde ahora tienen tan claras tantas herramientas del manejo de la tecnología, de un computador, de un celular, de una tablet. Entonces tenemos que aprovechar también eso y profundizar y ir más allá, arriesgarnos y enseñarles el valor del documento, explicarles la importancia de un archivo personal, ir más allá, no quedarnos solamente con esto de enseñarles un documento desde la empresa, sino la importancia que esto tiene alrededor de nuestras vidas, ya que desde antes de nacer estamos produciendo documentos. Muchísimas gracias. Yo creo, Marco, que Leonor toca un tema importante y es el tema de los niños. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Muy importante, Leonor ha hecho un buen resumen y obviamente ha enfocado el tema de la alfabetización desde un punto que amerita mucha atención. La alfabetización ciudadana en general, ¿no? En nuestra lógica debe haber una alfabetización ciudadana. Dentro de ella, una de ellas es la alfabetización archivística. Sobre ella, la alfabetización informacional. Pero, perdón, yendo a lo que menciona Leonor y a la pregunta de Carlos, ¿no? Qué importante es que esta alfabetización ciudadana pueda darse desde las aulas. Es más, debería ser así. Debería ser así. En el Perú no lo es. En el Perú no lo es. Lo más probable es que en Latinoamérica
tampoco lo sea, ¿no? O sea, me refiero a ese tipo de educación enfocada en la construcción de ciudadanos activos. No lo veo. Yo creo, ojo, me atrevo a decir que en Latinoamérica no existe ese tipo de formación. Eh, por algo que he leído, ¿no es cierto? Tengo la impresión de que todavía la educación en Latinoamérica es decimonónica, ¿no? En muchos aspectos. Inclusive en la manera como se transmite la información, porque no debemos confundir transmitir información con generar conocimientos. Y en nuestras aulas, hablando de educación, creo que en un 90% de los casos, y discúlpenme, profesores, docentes, pero ya quizá bajo el porcentaje, 80%, 85%, lo que se hace es transmitir información y no generar conocimientos. Analicemos también eso, ¿no? En realidad esto parte de toda una revolución. Yo también, bueno, le he dado un nombre a esto, revolución archivística, pero yendo a la pregunta puntual, sí, por supuesto que la alfabetización archivística debería comenzar desde las aulas con los más pequeños y ir estructurándose a través de la formación de una persona, ¿no? Y por supuesto que, como lo habíamos comentado con Carlos, debería ser función del Estado. Repito, para cerrar la lógica, bueno, considero que nuestros gobiernos no están en la capacidad de hacerlo. Punto 2, no les interesa hacerlo. Pregunto, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto de tu país que se asigna a educación? ¿Cuál es el porcentaje del Producto Bruto Interno de tu país que se destina a armamento? Ya, nada más. Creo que con eso es suficiente, ¿no? Salud, educación son los porcentajes más chiquitos. Siempre, toda la vida. Bueno, eso no es cuestión, eso no es gestión. O sea, yo creo, acá, para no ir muy lejos, me parece que nuestras gestiones públicas obedecen a otro tipo de intereses, pero ese es otro tema. Creo, eso sí, que podemos cambiar esa realidad, pero desde la revolución archivística, pero desde una revolución ciudadana. O sea, esto debe partir de la base, y de la base subir hacia la cúspide. Es lo que veo. En todo caso, yo sí voy a intentar hacerlo. Desde mi trinchera, siendo archivero peruano, desde mi trinchera archivística, desde la alfabetización archivística. Ahí retomo la pregunta que te hice hace un rato. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la archivística en Latinoamérica? Perfecto. Mira, muy bien que hayas mencionado, o sea, que hayas distinguido Latinoamérica, ¿no? Porque obviamente si me preguntabas el futuro de la archivística mundial, a nivel mundial, no estaría en la capacidad de responder porque no la conozco. Qué bueno que se haya delimitado. En realidad, para comenzar, mira, Carlos, ¿eh? Porque tu pregunta es con trampa. ¿A qué voy? ¿Existe una archivística latinoamericana? Yo creo que no. Yo creo que somos, como en muchas cosas, copia de doctrinas de otros países, en el caso específico de la archivística, de doctrina española. A ver, de la doctrina continental europea. ¿No es cierto? No somos hijos de la doctrina anglosajona. Definitivamente, bueno, por temas de idioma en muchos casos, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Definitivamente, y los lazos con la madre patria que muchas veces no nos reconoce como hijos, que también es otro tema. Sin embargo, punto uno, al punto, oye, una archivística latinoamericana, yo creo que más bien deberíamos formar una archivística latinoamericana, comenzar a identificarnos. Ahora, te voy a responder la pregunta de otra manera. ¿Cuál es el futuro de la archivística en nuestros países? Punto uno, yo creo que desaparece si no comenzamos a formar más bien una archivística latinoamericana. Punto uno. O sea, primero construyamos la archivística latinoamericana. Podemos, miren, tenemos y debemos construir una propuesta desde lo latinoamericano. Tenemos la gran ventaja de manejar el mismo idioma, con el excepto de los hermanos de Brasil, pero básicamente somos un bloque que deberíamos ser un bloque eficiente en muchos aspectos. Punto dos,
dentro de esta lógica de la archivística latinoamericana, considero que uno de los bastiones debe ser lo que he denominado ser una archivística, una nueva archivística, o sea, crear una nueva archivística de acción. Uno de los baluartes de esta archivística de acción debe ser la alfabetización archivística. Y dentro de este repensar la archivística, considero que va a ser fundamental para nosotros el que tengamos la capacidad de dar ese salto del documento a lo administrativo, del documento a la cosa pública. No aislarnos en el documento, no autocolocarnos en una unidad de conservación. No, disculpa la expresión, pero acá en el Perú se utiliza, no meternos nosotros mismos en la caja de archivo, ¿no es cierto? No, ya no, desgavetarnos. Por favor, archiveros, archivistas, archivólogos, archivónomos, desarchívense. Esa es la palabra, desarchívense. Vayan hacia el usuario. Tengan contacto con las otras áreas. Por Dios, me ha tocado visitar organizaciones públicas, instituciones públicas en las cuales, por ejemplo, el encargado o el jefe de archivo no conoce las funciones de las otras áreas de su organización. Dios mío, eso es o sea, sí existe, pero también es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo a ese señor, ese encargado, le preguntaba sobre legislación archivística peruana, me la dice de memoria, pero no conoce su ROF, no conoce su MOF, o sea, no conoce su manual de organización y funciones, el de su institución, no conoce las funciones de las otras áreas. Entonces, ¿cómo va a organizar? ¿Cómo va a crear archivo? Pasar del documento hacia los ciudadanos. Ese para mí va a ser o debería ser el paso que nos puede permitir darle a la archivística una solvencia que le permita hacer frente a esa denominada intromisión. ¿No es cierto? Es muy frecuente que nuestras actividades muchas veces sean realizadas por bibliotecarios, historiadores, ingenieros, administradores, abogados. Un crisol de profesiones en los archivos. Yo no estoy en contra de las profesiones, estoy en contra de las decisiones. Ojo, también es cierto que muchas veces, jalón de oreja para nosotros, jalón de orejas para nosotros, muchas veces, o hay muchos casos, o hay muchos ejemplos de profesionales no archivistas o no profesionales que han hecho trabajos mejores que los archivistas. Ya, esa es cuestión nuestra. Esa es cuestión nuestra ya. Porque también eso tiene que ver mucho con el tipo de formación que hemos realizado, el tema de la teoría. Sobre eso hablé algo. Sí, hablé algo en el seminario organizado por GETSA de Panamá. Pero por favor, yo veo mucho futuro, pero solamente en la medida que escapemos del documento. Puede parecer paradójico, pero miren, sin ir muy lejos, si vemos a nuestros primos hermanos, los bibliotecólogos, bibliotecarios, y yo los observo mucho, las bibliotecas, miren, fíjense cómo se han transformado. Ya no son solamente libros, son espacios de interacción. Ya no son solamente estantes con encuadernaciones antiguas, sino que son momentos de vida social, de transmisión de información en armonía, concatenando muchos elementos. ¿Por qué los archivos públicos no podrían ser así? ¿Por qué los archivos públicos, digo, y lo tengo escrito, no deberían ser los archivos públicos y por ende, quienes lo dirigen, quienes lo jefaturan? O sea, nosotros, ¿por qué nosotros no deberíamos ser los principales motivadores del ejercicio de acceso a la información pública? ¿Por qué no deberíamos ser nosotros, los archiveros, archivistas, archivólogos, archivónomos, quienes adiestramos a los ciudadanos a saber cómo solicitar información pública con la cual nos fiscalicen a nosotros mismos? ¿Por qué no? ¿Por qué no damos ese salto? Miren, hay grandes retos. El campo es amplio en la medida que comencemos a actuar. En todo caso, alfabetización archivística solamente pretende ser una voz que diga, porque creo, bueno, no he visto otras y
que sean tan, ¿cómo lo digo?, tan agresivas, ¿no? Y nos digan, oye, archivista, archivero, ya despierta, por favor, despierta. Sí, los documentos de archivo son muy importantes, todo lo que quieras, sí, tu cuadro de clasificación, sí, tus inventarios, sí, pero si no te enfocas en lo que quiera el ciudadano o tu usuario, es más, tus futuros usuarios, tus cambiantes usuarios, poco vas a poder hacer para poder lograr eso que siempre añoras y siempre reclamas, ¿no? Esa visibilidad, esa consideración social. En la medida que nos encerremos en nuestros archivos, la mayoría de ellos lugares físicamente poco atractivos, siempre seremos poco atractivos. En la medida que salgamos de nuestras bodegas, de nuestros almacenes, y también vistamos de saco y corbata la archivística, porque también eso es necesario. Si no, fíjense, a ver, ¿cómo te imaginas a un abogado? Saco, corbata. ¿Cómo te imaginas a un ingeniero? Dependiendo del tipo de ingeniero, obviamente. ¿Cómo te imaginas a un médico? Oye, ¿y cómo te imaginas a un archivista? ¿Saben cómo me lo imagino yo en nuestra Latinoamérica? Y acá cierro. Yo me imagino a un archivista de un archivo público, con la mano estirada, rogando y llorando por presupuesto. Esa es la idea que yo como archivista tengo de mis colegas. Eso es lo que yo veo, colegas. Es en realidad muy triste. Entonces, para cerrar, oye, ¿cuál es el futuro de la archivística? El futuro de la archivística va ligado con la construcción de ciudadanos de verdad. Solamente los ciudadanos de verdad van a poder exigir en masa a nuestros gobiernos que inviertan en los archivos. Esa es la lógica. Construyamos ciudadanos de verdad. Tengan presente que los ciudadanos de verdad permiten o van a posibilitar gestiones eficientes. Y una gestión eficiente, una gestión pública eficiente, per se anula la corrupción. Y donde no hay corrupción, florecen archivos públicos de verdad. Gracias, Marco. Ya pues finalizando, cuéntanos un poquito acerca de la propuesta tuya de Rialar, que digamos que de alguna manera es como la integración que propones en Latinoamérica para hablar del mismo, digamos como de la misma manera en todos nuestros países, o algo así. Bueno, amplíanos tú. Ya, gracias, Carlos, gracias. Mira, fíjate, he usado simple lógica, más no lógica simple. Mi contacto con colegas latinoamericanos, gracias a las benditas redes sociales, le hago propaganda a Facebook. Espero que no lo tomen a mal, porque si no fuera por Facebook, pues sería como lo era un perfecto desconocido. Ahora soy don alguien nomás. Mi contacto con los archiveros, con los colegas latinoamericanos, me ha permitido ver lo siguiente, o apreciar lo siguiente, verificar lo siguiente. A nivel de archivos públicos, a nivel de el problema de lo que yo llamo, o la situación de la red archivística, o sea, de la cosa archivística, casi todos en Latinoamérica, nuestros países, tienen las mismas taras. Mal que bien por ahí, porcentajes más, porcentajes menos. Eso por supuesto que es lamentable, porque es un mal o enfermedad generalizado. Me refiero a lo endeble de nuestra gestión a lo endeble de la gestión archivística en nuestros países. Sin embargo, si bien es cierto, es triste reconocer que esto es algo general, al igual que la corrupción, estratégicamente nos da una gran ventaja. Y la ventaja es que podemos, a partir de una misma medicina, curar a la mayoría de países, porque esa medicina solamente se tendría que dosificar por país. ¿Por qué? Porque tenemos casi todos los mismos males, ¿no? Profesionalmente poco considerados, nulo presupuesto para los archivos, de la A a la Z, todas las enfermedades, todos los achaques que tiene, no sé, Colombia como país a nivel archivístico, mal que bien la tiene Venezuela, Brasil, Ecuador, México y todos los demás países. Repito, unos más, otros menos. Entonces,
formar o el proponer la creación de una red nos permite el comenzar a elaborar aquellas medicinas que nos puedan permitir ser mucho más eficientes archivísticamente hablando. El hecho de tener una red y utilizar las redes sociales para ello nos permite también tener mayor visibilidad. Y la visibilidad es muy importante, porque acá también estamos jugando con estrategias de marketing. Solamente si nos ven, nos van a poder reconocer. Pero también no solamente es cuestión de que nos reconozcan, ¿no? O sea, de nada me vale que digan, oye, los archiveros existen, los archivistas existen. Oye, ¿eso de qué vale? La consideración social comienza desde el momento que la ciudadanía no solamente reconoce tu existencia, sino que valora lo que has hecho. ¿Qué hiciste por tu sociedad? ¿Qué cambio lograste? Tengo la convicción siguiente. Los archivistas, archiveros, archivólogos, archivónomos, debemos darle un poco más de fuerza a nuestro rol social. Los archivos, mis queridos colegas, no existen sin ciudadanos. En realidad, a ver, hay palabras como, ¿recuerdan? Archivos pasivos, activos, ya, archivos muertos, que para mí no existen, pero bueno, miren, un archivo muerto, un archivo pasivo, pero en el otro sentido de la palabra, un archivo pasivo es aquel archivo al cual los ciudadanos no van, no concurren. Un archivo pasivo es es un archivo desierto. Nuestros archivos deberían ser espacios muy concurridos y nosotros debemos motivar eso. Pero debemos motivarlo de dos maneras: adiestrando al ciudadano para que sepa ir, pero sobre todo construyendo archivos. Porque también es cierto lo siguiente: ¿qué pasaría si una avalancha de ciudadanos se dirigen a sus archivos públicos? Que es algo que yo estoy proponiendo en una segunda etapa. Yo lo que quiero hacer es quiero formar una ola de solicitudes de acceso a la información pública. Y ya les voy adelantando a mis colegas corruptos en la administración pública peruana lo que se les viene. ¿Por qué? Carlos, ¿tú te imaginas si yo logro convencer a 300 personas en Lima para que comenzamos a pedir información pública? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que sucedió que está sucediendo con la COVID-19. Se pondrá en evidencia la ineficiencia del aparato estatal, en este caso específico, del aparato estatal a nivel de sus archivos públicos, porque te aseguro que solamente el 5%, en el mejor de los casos, podrá atender mis solicitudes. Esa es, por ejemplo, una estrategia en la cual, a través de Realar, me gustaría que esto se replique a nivel latinoamericano y pongamos en evidencia esta situación. Y considero que es una de las maneras para presionar, sí, escuchen bien, presionar, obligar a nuestras autoridades para que por lo menos presten atención a los archivos públicos. Realar, la Red Internacional de Alfabetizadores Archivísticos, es entonces una propuesta a nivel latinoamericano que busca promover el cambio, liderado en este caso, ojo, básicamente por archivistas, archiveros, archivólogos, archivónomos, pero también nos acompañan personas de otras profesiones, porque tengan presente que finalmente esto tiene que ver con la ciudadanía. Y en la construcción de la ciudadanía debemos estar presentes todos, porque todos podemos aportar desde nuestras trincheras. Muchas gracias, Marco. Bueno, yo creería que ya por aquí vamos como cerrando. No sé si hay inquietudes de las personas que asistieron hoy, o tú quieras de pronto, Marco, agregar algo más. Si hay alguna pregunta, encantado. Si no, Dueño, si quieres, abres tu micrófono y comentas el tema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos desde Panamá a todos ustedes. Saludos, Kenia. Un gusto. Saludos. Sí, bueno, yo escuchando la disertación de Marco, bueno, yo solo tenía como comentario que la pandemia de verdad que ha traído muchos cambios a niveles pues increíbles en la vida de todos y cada uno de nosotros en todos los niveles, ¿no?
A nivel profesional, yo creo que es importante que los archivólogos, como se dice acá en Panamá, tomemos nota porque ha dejado, como dijo Marco, al descubierto, pues muchas falencias que tenemos, y creo que hay que volver al origen. Hay que volver al origen, hay que volver a buscar nuestros objetivos, cuál es el valor de nuestra carrera, hacia dónde debemos ir y a dónde debemos encaminarnos. O sea, ¿por qué nos hicimos archivólogos? ¿Por qué estamos en esta carrera? Y volver al origen. Ahorita va a sobrevivir el más apto, el que tenga la capacidad también de adaptarse y de volver a los valores, porque se está dejando al descubierto pues que muchos archivólogos estamos escondiendo la cabeza como el avestruz debajo de la arena. Y hay que luchar por la carrera y hay que ayudar a los ciudadanos, porque es difícil ayudar al gobierno para que entienda la apertura que tiene que haber en el acceso a la información y el acceso a los documentos para los ciudadanos. Entonces toca ayudar a los ciudadanos para que entiendan también el rol y la importancia que tienen en exigir esto y desde dónde nace, ¿no? Desde los archivos. Entonces tenemos una herramienta importantísima en nuestras manos, pero tenemos que saber utilizarla. Creo que muchos archivólogos no estamos claros que tenemos una herramienta y tenemos una responsabilidad. No solamente conseguir un trabajo y ganar una platita, sino es tener una responsabilidad de ayudar al ciudadano a acceder a esa información. Entonces, no es cualquier carrera la que tenemos y tenemos que ayudar en ese sentido, ¿no? Por ahí entonces lo que dice Marco, la alfabetización archivística, hay que ayudar en nuestros países a que se entienda cómo ayuda la archivística a lograr esta transparencia y este acceso a la información, sobre todo en las instituciones gubernamentales. Que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes, Kenia, muchas gracias. Sí. Gerardo pide la palabra, Marco. Gerardo, bien pueda. Por supuesto, sí, sí. Yo encantado. Bueno, solo agradecer a Marco, ¿no? Y que realizando esta actividad, ¿no? Me parece excelente, ¿no? Creo que hay que hacer entender más que todo, ¿no? A los que menos entienden son los que tienen altos puestos, ¿no? A los directores, ministros, viceministros en las entidades públicas, a los gerentes, lo que son en las entidades privadas, ¿no? Porque nosotros como activistas debemos llegar a esos niveles, ¿no? Para que ellos entiendan cuál es nuestro trabajo, qué es lo que estamos haciendo. Que lo bonito de transformar un montón de papeles en un archivo, al final, eso es lo que ellos quieren ver, ¿no? Eso que está solo a simple vista, pero no lo que el trabajo de nosotros hace al interior, ¿no? Muchas gracias por esto, por ustedes, y un saludo, Marco. Y bueno, hasta luego, ¿no? Hasta pronto. Bueno, Marco, no, pues finalmente te cuento este espacio en el que te damos las gracias pues de antemano por participar y acompañarnos, pues justamente es una iniciativa de nuestra compañía de OZ Asociados en esa búsqueda de empezar a integrar profesionales de las diferentes áreas, pero que trabajamos por los archivos, de alguna manera abrir el micrófono para que pues muchas personas que tienen algo que contar desde las diferentes saberes, pues ayuden a alfabetizar a personas y pues ahora la gran mayoría de invitados son personas pues del medio, ¿cierto? Pero nuestro propósito finalmente es que aquí llegue ciudadanos que le den valor a toda esta información que se comparte en estos espacios y que esperamos pues poder seguir avanzando. Ahorita en septiembre vamos a estar, si Dios lo permite, con uno de nuestros compañeros de acá de trabajo, con nosotros, de nuestro equipo, que nos va a estar hablando sobre el tema de innovación, del pensamiento creativo para el manejo en la gestión de la información, que también en eso a veces reconocemos que nos falta un poquito como esa capacidad autónoma de hacer archivística sin estar pegados de qué dice el acuerdo, qué dice la norma, qué dice la ley, porque si no lo dice la ley, entonces yo ya me quedo paralizado y no lo hago, y sabiendo que hay algo que hacer,
Entonces también queremos llamarlos mucho a salirnos de la caja y que la alfabetización archivística en este caso sea un repensar muchas cosas que no necesariamente tienen que estar escritas en una norma para que funcionen y se hagan. Pensar la archivística no porque está escrito en un acuerdo del Archivo General de la Nación, pensar la archivística porque realmente es una necesidad premiante que tienen las empresas y la necesidad y la norma, perdón, no le va a dar total cobertura a la resolución de los problemas y que para eso estamos todos los que estamos en esto. Y pues obviamente uno de los temas de querer alfabetizar es ir, digamos, como despertando un poquito a los líderes y a las personas pues que nos siguen en este espacio cada mes, y del cual pues de antemano te doy las gracias, Marco, por haber aceptado la invitación y pues esperamos poder contar contigo en otros espacios. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también, Paola. Solamente para finalizar, si me permiten, un minutito. En atención a lo que mencionó Gerardo, le agradezco por sus saludos. Me gusta su espíritu, lo que ha demostrado, esa actitud que tiene. En relación a lo que ha mencionado Kenya, también es muy importante. Y quiero hacer como un gran resumen, si me permiten. Así como en la Biblia se dice que en el principio era el Logos, tengo la seguridad que a nivel general, a nivel de la administración pública, para ser más técnico, también en el principio es el ciudadano. Y solamente en la medida que no lo perdamos de vista, solamente en esa medida vamos a poder, como utilizando la palabra que mencionó Kenya, vamos a poder sobrevivir como profesionales, como técnicos, como tecnólogos, como profesión. Nuestra profesión está muy estancada. El hecho de la aparición de los documentos electrónicos y de la transformación digital y de las nuevas tecnologías, ojo, no nos hace modernos, ¿ah? Eso no hace moderna a una profesión. Son cosas distintas. La modernidad, el avance de una profesión, de una carrera profesional, se mide en función a resultados. Y eso se los digo a muchos de ustedes que tienen formación en gestión y que han llevado cursos y que en sus informes hablan mucho de mejora continua y de la gestión de la calidad. Yo les quiero hacer una pregunta. Desde el punto de vista de la gestión de la calidad, ojo, una pregunta que queda en todo caso para que ustedes la puedan desarrollar, ¿no? Obviamente ya no ahora porque el cafecito se acabó, pero es una pregunta en todo caso que hasta podría ser parte de un tema, ¿no? De otro café. Desde el punto de vista de la gestión de la calidad, ¿qué opina usted de la archivística? Con eso me quiero despedir, suelo despedirme siempre con una pregunta. Muchas gracias, Paola, Carlos, muchas gracias a OZ. Desde ya sus órdenes. Felicito que puedan estar dándonos estos espacios en los cuales podamos interactuar e intercambiar opiniones y pareceres. Me parece esto muy nutritivo. También los temas que han ofrecido, me quedo mucho, bueno, el anterior, el que me precedió, fue fantástico. El que viene a hablar de innovación, considero que son temas que son muchas veces poco tratados, pero que tienen estrecha relación con lo archivístico, definitivamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. De verdad que para nosotros, yo siempre he dicho que los del común como yo, que no tenemos la experticia y el conocimiento que ustedes tienen, nuestro objetivo es bajar precisamente ese lenguaje técnico a lo común para que desde ahí veamos la importancia de todo este tema archivístico, de la gestión documental, porque, por ejemplo, Carlos es ingeniero industrial y él tiene un conocimiento impresionante sobre el tema. Y yo le digo a él, y yo, pues es que tú me hablas de gestión documental y pues es decir, pues es como que me hablaras en términos
que yo jamás voy a lograr comprender, pues es decir, para mí un pinar, pues es decir, empezamos como en esa relación a masticarnos los instrumentos archivísticos, las tablas, todo este cuento. Entonces, cuando vamos a hablarle a un ciudadano común como yo de esos términos, pues madre, pues es decir, ahí ya nos dejan a un lado porque perdemos el interés completamente. Entonces, por eso queremos hilar en la próxima reunión todo el tema de la innovación, del lenguaje, del cambio, y agradeciéndoles a todos. A Leonor vuelve y hace una acotación muy interesante por todo lo que hemos hablado, igual que Luis, María Estrada, muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Estaremos por medio de las redes publicando la fecha exacta que vamos a llevar a cabo nuestro próximo café. Marco, este espacio es tuyo. Cuando quieras, bienvenido nuevamente. Y bueno, a todos muchas gracias. Igual, muchas gracias a todos. Paola, Hasta Carlos, luego. colegas americanos, Gracias. muchas gracias. Bueno, Marco, chao. que Hasta estés bien. luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, A gracias. ustedes, gracias. Gracias a todos.